Buenos días, jóvenes de quinto bachillerato. Dios derrame bendiciones para ustedes y en su familia. Vamos a dar inicio al video número 3, que corresponde a fecha que se está realizando. Es abril 22 del 2020, página 148, texto en PDF, álgebra y trigonometría con geometría analítica, del autor R.W. Zukovsky, 12ª edición. Nuestro tema, ya habíamos platicado, simetría de las gráficas de ecuaciones en el eje X, en el eje Y y en el origen. Tenemos ya en el video número 1, vimos lo que era la teoría y explicando la tabla con las terminologías. En el video número 2 hicimos un ejemplo 1 y ahora corresponde el ejemplo número 2. Dice el ejemplo: pruebe la simetría de la ecuación y igual a x cubo menos 9x y trace su gráfica. Entonces nosotros lo que vamos a realizar es las pruebas de la simetría, tanto en el eje X, como dice el título, Y y el origen. Veamos para la prueba de la simetría en el eje X. Entonces voy a colocar aquí simetría con respecto al eje Y. Vamos a llevar ese orden. Entonces, con respecto al eje Y, dice la teoría que para realizar la prueba de la simetría con respecto al eje Y, cambia en la ecuación que estamos trabajando, cambia x, o sea, la variable x, cambia con menos x, cambia con menos x. Ese es el cambio que tenemos que realizar en toda la ecuación que nos dan. Entonces procedemos. Nuestra ecuación es y igual a x cubo menos 9x. Empezamos a hacer el cambio. Entonces tendríamos nuestro primer cambio. Esta x de acá la cambio por menos x, y no olvidando que está siendo afectada por el exponente. Menos 9 porque el 9 está multiplicando con la x, entonces menos x. Y tenemos ahí ya la sustitución. Lo que debemos de hacer es hacer álgebra, operaciones aritméticas si es posible. Entonces sería y es igual, toda base negativa le baja una potencia impar, se mantiene negativa, entonces sería menos x cubo. Menos por menos da más, sería 9 por x, 9x. Tenemos ahí el resultado de la operación. Vamos viendo, siempre no perdamos de vista la ecuación original para verificar si todo, pues, vamos trabajando. En este caso, yo puedo venir y puedo ir verificando qué es lo que me queda por hacer. Pues hacer transposición de términos, pero tenemos en cuenta que la y la tengo positiva y en la ecuación original la tengo positiva. Y ese es en mi miembro izquierdo. En el miembro derecho de la ecuación tengo x cubo negativa y aquí está positiva. Mientras el término 9x es positivo el lado derecho, el lado derecho es menos 9x. Aunque yo haga cambio de términos, eso ya es algo que ustedes deben de ir analizando. Pues claro, van a ir cambiando, esto se lo vería negativo, ¿verdad? Como lo voy a hacer acá, que ya no es necesario que lo esté haciendo, siempre y cuando ustedes ya lo analicen. Entonces me quedaría menos 9x más x cubo igual, pero esa y también tengo que dejarla, pues está sola en uno de los lados de la ecuación y pasaría como menos y. Entonces comprobamos que tengo el término menos 9x negativo, tengo el x cubo, ese término positivo, estamos bien, pero la y que está en el otro lado de la ecuación quedaría negativa. Entonces nos damos cuenta que la ecuación no es igual, por lo tanto no hay simetría. Y ahí ya hemos trabajado esa parte. Bueno, entonces ahora lo que nos corresponde es ver si hay simetría con respecto al eje X.
Muy bien, entonces ahora vamos a revisar la simetría con respecto al eje X, o sea, comprobar. Se cambia, cuando hablamos del eje X, cambiaríamos la Y en nuestra ecuación, cambiaría con menos Y, ¿verdad? Eso es lo que nos indica la teoría. Tenemos la ecuación, Y es igual a X cubo menos 9X, y vamos a hacer el cambio. Y nuestro cambio sería menos, ¿dónde está Y? Cambio menos y como es la única Y que aparece en nuestra ecuación, lo demás lo copio. Y observo que puedo trabajar para ver si en un momento dado, pues la ecuación, a la hora de trabajar álgebra, me queda igual que la original o no. Entonces, aquí también ya vamos analizando y me doy cuenta que el 9x es igual al término de la ecuación original, x cubo también, que solo se copiaron, pero esta no. Y si hago transposición de términos, la lógica me dice que también no va a ser igual. Lo voy a hacer, pero ya esa parte pues ya podría irla resumiendo con mucho cuidado. Entonces quedaría 9x positiva. Vamos a pasar a menos x cubo, está sumando, pasa a restar, más 9x positivo, igual a, y ese y pasa positivo. Entonces me queda la y positiva, sí es cierto, pero los demás términos que están en el otro miembro de la ecuación, pues no son iguales. Por lo tanto, entonces quiere decir que no hay simetría no hay simetría con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces no hay simetría. Eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de ir trabajando. Si usted se considera, mejor vaya haciendo todo el proceso como lo realicé acá, ¿verdad? Pero poco a poco pues, está agarrando práctica. Muy bien, entonces ahora vamos a verificar la simetría con respecto al origen. Muy bien, ahora te vamos a realizar la prueba de la simetría con respecto al origen. X cambia con menos X, es el cambio que vamos a realizar, pero también hacemos el cambio de Y cambia con menos Y, o sea, simultáneamente. Al mismo tiempo tenemos nuestra ecuación, entonces haríamos el cambio de esa Y por menos y luego, donde esté X, hacemos el cambio de menos X, siempre con mucho cuidado que está afectando esa variable X. Menos 9 por menos X, ¿verdad? Pues realmente a la hora de hacer respecto al origen es hacer los dos pasos, tanto con respecto al eje X y el eje Y, pues ese es el trabajo. Operamos lo que podamos acá, nos queda menos Y, luego aquí toda base negativa le va a una potencia par, se mantiene negativa, menos por menos da más, nos quedaría 9x. Vamos a ver ahora acá que con mucho cuidado veo yo si estos términos yo los traslado al miembro izquierdo de la ecuación, me quedaría la x positiva, x cubo, como aquí se me pasó, no se les va a olvidar, menos x elevado al cubo, menos x cubo. Base negativa elevado a una potencia impar, se mantiene negativo, elevado al cubo. Muy bien, entonces si ese menos x cubo lo paso para acá, al lado izquierdo de la ecuación, pasa positivo. Aquí 9x está sumando, sería operación inversa, pasa a restar, me quedan igual. Y si la y está restando aquí al lado izquierdo, paso al lado derecho, positiva. Entonces me doy cuenta que en este caso me va a ayudar bastante. Entonces venimos y hacemos lo siguiente. Sería menos x cubo, lo trasladamos y me quedaría x cubo positivo, más 9x pasaría como menos 9x, operación inversa, y menos y pasaría como más y. Y nos damos cuenta que la ecuación ahora quedó igual, ¿verdad? Entonces, como son iguales, entonces quiere decir que sí hay simetría. Sí hay simetría. Entonces, este es un ejemplo claro que por el hecho que no había simetría en el eje X y en el eje individual y en el eje Y
individualmente, entonces no quiere decir que no pueda haber en el origen. Entonces siempre hay que hacer la prueba de las tres. Muy bien, vamos a proceder a hacer la gráfica. Muy bien, vamos a meter valores en la ecuación para poder hacer la gráfica. Entonces eso ya lo hemos trabajado en temas anteriores. Aquí yo ya la tengo desplazado por cuestión de tiempo cuando x vale menos 4. Entonces aquí yo tomé valores de menos 4 hasta 4 para ir viendo el comportamiento de la gráfica. Entonces ustedes igual pueden decidir de qué punto a qué punto. Muy bien, entonces cuando x vale menos 4 al operar me da, cuidado con las operaciones, todo valor negativo le va una potencia impar, es negativo, se da 4 al cubo da 64, menos por menos da más, 36, si los contrarios se restan y me da menos 28. Cuando x vale menos 3, lo tengo aquí en la parte inferior, menos 3 elevado al cubo, menos 27, menos por menos da más, 9 por 3, 27. Si los contrarios se restan y da 0. Igual aquí cuando x vale menos 2 elevado al cubo, menos 8. Menos por menos da más, 9 por 2, 18. Al restarlo nos queda 10 positivos, signo del mayor. Luego tenemos cuando x vale menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, menos por menos da más, 9 por 1, 9, si los contrarios se restan y nos queda 8. Cuando vale x vale 0, 0 al cubo, pues sabemos que es 0, menos 9 por 0 da 0, entonces 0 es nuestro resultado. Cuando x vale 1, la parte ya positiva, 1 al cubo, 1, 9 por 1, 9, negativo, y si los contrarios se restan, me queda menos 8. Cuando x vale 2, 2 al cubo da 8, positivo, menos por más da menos, porque 2 es positivo, 9 por 2, 18, signos contrarios se restan y me queda menos 10. Luego tenemos el 3, cuando x vale 3, 3 al cubo 27, menos 9 por 3, 27, y eso nos da que y vale 0. Y por último, x vale 4, 4 al cubo da 64, menos por más da menos, 9 por 4, 36, se resta, me queda signo del mayor 28. Entonces esos son los valores. Aquí tenemos nuestra tabla y haremos la gráfica. Muy bien, vamos a, después de haber encontrado los valores de y, al sustituir valores en x desde menos 4 hasta 4, entonces ya hacemos el ploteo, encontrar los puntos. Menos 4 en x, menos 28 en y, sería este punto que está acá. Luego menos 3 en x sería 0, es este otro punto que queda acá. Menos 3 en x, 0 en y. Luego tenemos menos 2 en x, 10 en, en y, positivo. Luego menos 1 en x sería 8 positivo en y, que es este otro punto de acá. Y luego tendríamos 0, ¿verdad? 0,0, cabal el origen. Y luego 1 en x positivo nos dio menos 8, aquí está el punto. Luego 2 en x positivo nos dio menos 10, como indica la tabla. Luego tenemos 3 positivo acá, que este 3 nos dio nuevamente 0 en y. Y luego 4 en x, que nos corresponde a 28 positivo en y. Luego ya tenemos la gráfica en esta forma, y esta es una gráfica que tiene simetría en el origen. No tienen x, porque si quisiéramos en x hacer este doblez, no hay un reflejo acá de esta parte, ni la del segundo cuadrante en el tercero. Entonces no hay simetría en el eje x. Y en el eje y tendríamos esta parte de acá, y a la hora de hacer el doblez en el eje nos damos cuenta que no hay puntos que coincidan. Entonces es simetría en el origen, como nos dio en la parte analítica. ¿Qué deberíamos de hacer? Hacer el doblez en x, primero en x, esta parte viene para acá, esta otra acá, entonces nos va a quedar reflejada esto de aquí, en el lado izquierdo del eje y, al hacer el doblez en x. Y luego el doblez en y ahí coinciden todos los puntos. Eso es lo que les indiqué en la teoría, ¿verdad? En lo que era el video número 1. Bueno,
Entonces terminamos aquí el ejemplo número 2. Entonces esto lo pueden realizar en una hojita. Muy bien.